Vamos a pedirle a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en una reunión en la que va a estar el señor secretario ejecutivo y los relatores en materia de libertad de expresión y también de la situación colombiana, medidas cautelares para quienes venimos siendo víctimas de este espionaje criminal y político en Colombia, para los magistrados que están siendo perseguidos tanto de la Corte Constitucional como de la Corte Suprema de Justicia, e igualmente para periodistas críticos que están siendo sometidos nuevamente a interceptaciones y seguimientos ilegales. Vamos a pedirle al señor Abrao, secretario ejecutivo de la Comisión, que visite a Colombia, a la Comisión Interamericana, y se entere de primera mano de estas graves situaciones. El presidente de la Comisión de Paz del Senado, Roy Barreras, anunció su reunión con la Corte Interamericana de Derechos Humanos para solicitar medidas cautelares frente al delicado y preocupante tema de las chuzadas. Nosotros, me refiero a los senadores que han sido mencionados como objetos de blanco en este proceso de las chuzadas, vamos a reunirnos con la Corte Interamericana de Derechos Humanos para pedir medidas cautelares sobre este asunto, también para los directores de los medios. Nosotros queremos hacer un llamado a quienes tienen la información. ¿Quién sabe cuáles son las víctimas de las chuzadas? ¿Quién sabe cuáles son los directores de medios y los periodistas y corresponsales que están siendo chuzados? Esa información la conoce la magistrada Cristina Lombana, que hizo el operativo, la conoce la Procuraduría General que acompañó el operativo, la conocen los periodistas de investigación que están en la tarea, pero es muy importante que se sepa quiénes son todas las víctimas para poder pedir medidas cautelares que protejan a todas las víctimas. Y más importante aún, saber quiénes son los verdaderos responsables de este asunto. Me refiero a los victimarios, que son aquellos que ilegalmente han usado los equipos, algunos de ellos proveídos por el gobierno norteamericano con otros fines, para la lucha contra el narcotráfico, no para chuzar periodistas ni magistrados. ¿Y quiénes son los receptores de esa información en el Partido Centro Democrático? Porque son varios esos. Tenemos claro que hay coroneles, uno de ellos activo y otro en reserva, que han sido los operadores de estos equipos. Conocemos los nombres, los hemos suministrado a las autoridades y no los hacemos públicos para no entorpecer aún más la investigación, como ya ocurrió con la denuncia que amplié el 29 de agosto y que fue sorprendentemente archivada en un lapso de 60 días por la Fiscalía Delegada el 30 de octubre. Nosotros esperamos que esta nueva etapa de investigación no sea desviada, porque en esta primera etapa, y es también lo que les quiero compartir, nosotros recorrimos una senda equivocada. Caímos en la trampa de suponer que la Dirección Nacional de Inteligencia era la agencia chuzadora y que funcionarios de esa entidad eran los responsables. No resultó siendo cierto, fue una pista falsa para hacernos equivocar. Los chuzadores, los dos coroneles a cargo de esa interceptación y seguimientos, particularmente los senadores, porque otros oficiales estaban a cargo de los directores de medios y otros de los magistrados, no dependen de la DNI, sino de otros batallones de inteligencia del ejército. Los ciudadanos del común, cualquiera que sea el oficio, ustedes como periodistas que también investigan, pero digamos un senador no tiene el aparato de investigación que tiene la Fiscalía ni las agencias de inteligencia. Para un ciudadano, saber quién lo persigue es supremamente difícil. Yo tengo que agradecer a oficiales honestos, activos de las fuerzas militares, que son los que denuncian estos hechos de corrupción, porque gracias a ellos conocemos cosas como estas que hemos puesto en consideración de la Fiscalía hace ya varios meses, del propio gobierno y del presidente Duque desde el mes de julio, y ahora frente a los medios de comunicación sobre los orígenes de esta operación. Esta operación paraestatal, está claro que recoger información, hacer montajes y recoger esa información con destino al partido de gobierno. Lo que verdaderamente es grave de este asunto es la politización de las fuerzas militares. Si algo le pido yo al presidente Iván Duque, es que la primera decisión que debe implementarse es que no se siga politizando a las fuerzas militares con una ideología del enemigo que los estimula a la persecución de independientes, de ciudadanos inocentes, y que lleva a extremos catastróficos, como por ejemplo la disminución de los estándares de precisión de los ataques aéreos, con la idea de que hay que perseguir al enemigo y bombardearlo aunque haya niños en la zona, o que lleva a la idea de que los estudiantes son enemigos y que hay que contenerlos, así sea matándolos con escopetas en manos del SMAT, o que lleva a la idea de que las mujeres lideresas
que defienden la sustitución voluntaria de cultivos en el PENIS para evitar la fumigación con glifosato y para que les cumpla el Estado colombiano, hay que matarlas porque protestan ante el incumplimiento del Estado. Esa politización de las fuerzas militares, que considera que el contradictor o el independiente es un enemigo, está haciendo gran daño al interior de las fuerzas. La mayoría de las fuerzas militares son honestas y se juegan todos los días la vida para cuidarnos, y gracias a esos oficiales honestos es que estamos conociendo lo que están haciendo los deshonestos. Desde el partido de gobierno El Centro Democrático, la senadora María del Rosario Guerra negó de manera rotunda cualquier asomo de complicidad con un hecho repudiable que deja un manto de dudas sobre las actuaciones de miembros de la fuerza pública. El Centro Democrático no conecta con ningún acto de ilegalidad y mucho menos con recibir información ilegal. Lo que también nosotros tenemos que rechazar hoy es que se ha querido poner en duda a nuestro ejército y a muchos de sus miembros. Ya ha sido costumbre en el último año y medio de la revista de poner un manto de duda y de con infamia querer enlodar al ejército y por supuesto al partido de gobierno, al Centro Democrático. Lo rechazamos, nuestro partido no conecta con la ilegalidad y además de eso le exigimos a la revista que muestre la prueba, que diga los nombres y que ante la justicia denuncie cualquier irregularidad. No puede aquí con el cuento de proteger la fuente generar infamia y afectar a un partido o a personas que le están sirviendo a la patria honorablemente. El Polo Democrático con el senador Jorge Robledo manifestó su inconformidad con las medidas del gobierno para enfrentar una vieja práctica que deslegitima el ejercicio de la oposición. Aquí chuzan al que se les da la gana chuzar, dependiendo de las circunstancias. No me sorprendería que yo estuviera allí, no lo sé, pero no me sorprendería si llego a aparecer, porque definitivamente aquí los organismos del poder del Estado están siendo utilizados como mecanismos de la lucha política para perseguir políticamente a los contradictores. Lo que se ha venido denunciando en las fuerzas militares es realmente bochornoso. Esto nos avergüenza ante el mundo. Es un Estado siniestro el que se ha ido instalando en Colombia, en las narices del presidente Iván Duque, que no hace nada de lo que ha debido hacer. El tratamiento que le dio al general Nicasio es por completo inaceptable, porque lo que intentaron fue tapar la realidad de hechos gravísimos que estaban ocurriendo. Hablar de democracia en Colombia en estas circunstancias constituye una burla, porque la democracia lo primero que contempla es que el poder del Estado no puede servir para perseguir políticamente a los contradictores. Antonio Sanguino, senador del partido Alianza Verde, solicitó al gobierno que responda frente a las afirmaciones de la publicación de la revista Semana, para establecer las responsabilidades del caso y así encontrar las sanciones a este hecho. Las revelaciones conocidas en la última edición de la revista Semana demuestran el retorno de las peores prácticas del uribismo en su regreso al poder, las chuzadas y los falsos positivos. El país necesita saber cuál es el político del Centro Democrático que recepcionaba esta información de parte de los chuzadores del Ejército Nacional. También necesita el país saber si el presidente Duque tenía conocimiento de esta información cuando despidió como un héroe, con admiración y con elogios, al entonces comandante del Ejército, general Nicasio Martínez. Este episodio de las chuzadas en tiempos de Duque es especialmente grave y compromete al propio presidente de la República, al ministro de Defensa de ese entonces y a toda la cúpula militar. Se requieren sanciones políticas, disciplinarias y penales para evitar que de nuevo vuelvan las chuzadas y los falsos positivos al país. José Obdulio Gaviria, senador del Centro Democrático, señaló que no se puede pasar por alto las acusaciones contra las fuerzas militares y anunció acciones penales luego de la reunión con su bancada. Ese artículo de la revista Semana es un artículo irresponsable. Uno no queda sabiendo absolutamente nada. Uno, cuando como abogado, como investigador o como periodista tiene que narrar circunstancias de tiempo, modo y lugar, nombres propios, circunstancias que puedan determinar un conocimiento y además una acción. Por ejemplo, si se está denunciando un crimen como son las chuzadas, pues tiene que ser con seriedad, pero el artículo en el fondo lo que pretendía con una frase que está en el texto sin ton ni son y sin explicación ninguna,
que todo esto se hacía para enviárselo o entregárselo a un político del Centro Democrático. Y listo. Además, también esa suspicacia respecto al general Martínez, que se retira nada menos que por una grave enfermedad en la familia y de la cúpula de las fuerzas del ejército. Y la revista Semana irresponsablemente califica el retiro como si fuera huyéndole a las investigaciones, cosa que él nunca ha hecho. Pues es, en mi opinión, una franca y total irresponsabilidad. Simplemente digo que ese artículo específicamente es un artículo irresponsable, lo he dicho en todas las emisoras, en todos los medios a donde me han llamado, y lo digo es porque no tiene circunstancias de modo, tiempo y lugar, y porque simplemente pretende de una manera muy hipócrita hacer presumir que el Centro Democrático o algún dirigente del Centro Democrático, no dice quién, pero puede dejarle a la imaginación, al Álvaro Uribe, o el propio presidente de la República que pertenece al Centro Democrático, o los ministros del Centro Democrático, o cualquiera de nosotros de los senadores y representantes, estamos utilizando a las Fuerzas Armadas, a la inteligencia, para conocer hechos que no nos interesa conocer. Debiera haber acciones, es que eso es una calumnia, en cualquier parte del mundo es una calumnia. Hay la imputación de hechos delictuosos sin ninguna objetividad, sin ningún dato, e incluso contrató un partido porque no dice un solo nombre. Pues hombre, el partido debiera citar a eso, que es muy de una gravedad inaudita y eso no tiene antecedentes prácticamente en el mundo.